Con su permiso, señor presidente. Bienvenido, señor secretario. Solidez legada. Momento de México heredado. País de gran perspectiva de futuro. Estamos hablando de este país. Respetuosamente, yo no viví ese México. La gente tampoco, y quizá por eso optó por el cambio. Quizá por eso optó por la alternancia. Hoy quiero preguntarle, señor secretario, ¿cómo corregir el rumbo? Y creo que uno de los modos es mediante la iniciativa de reforma hacendaria, que la considero una reforma integral porque es también una reforma social. Uno de los objetivos naturales de toda reforma hacendaria es aumentar las fuentes y el monto de la recaudación. Sin embargo, una de las debilidades del gasto público es la falta de medidas para transparentar y eficientar el mismo. Veo que esta iniciativa contempla dichos temas y es de reconocerse. El gasto público debe de ser un motor de crecimiento que promueva la competitividad y el empleo. Por lo tanto, es importante saber en qué se gasta y sobre todo qué resultados concretos se obtienen en beneficio de la población. La iniciativa en comento menciona que se busca reducir las cuotas de seguridad social para los trabajadores de menores ingresos. Y en ese sentido, respetuosamente, le solicito, señor secretario, nos pudiera exponer qué modificaciones se contemplan sobre las cuotas de seguridad social y de qué manera beneficiarán dichos cambios a los trabajadores de bajos ingresos. Por otro lado, México es el país con la recaudación más baja de los estados que integran la OCDE. Este hecho se ve reflejado en que también es uno de los que menos gastan en temas sociales, de salud y educativos. Un aspecto fundamental en la recaudación de la hacienda pública es que las medidas que se propongan tiendan a eliminar la evasión que se genera con la creciente economía informal. En nuestro país representa más de la mitad de la población económicamente activa. El contribuyente incorporado, cumplido, entiende que debe de tributar, pero pide hacerlo en condiciones de equidad, pide que esas medidas sean aplicables para todos. La iniciativa de reforma hacendaria habla de la desaparición del régimen del pequeño contribuyente y de la creación de un plan de incorporación voluntaria. Le pregunto, señor secretario, la incertidumbre viene siendo ¿cuáles son las medidas y los incentivos que se prevén para que se dé ese tránsito de la informalidad a la formalidad? Por último, reconocemos que resulta importante fortalecer el federalismo. Los gobiernos locales deben ejercer el gasto de acuerdo con las necesidades de su población. Una muestra clara del desbalance financiero de las entidades federativas proviene del sector educativo, donde los recursos que se ejercen por concepto de nómina magisterial son siempre insuficientes. En la reforma se propone eliminar el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica, el FAEB, y crear en su lugar el Fondo de Aportaciones de Nómina Educativa y Gasto Operativo. Le pregunto, señor secretario, en este sentido, con esta reforma hacendaria, ¿los gobiernos estatales solucionarán su déficit de gasto educativo? Y por otra parte, ¿los gobiernos estatales y municipales contarán con mayores recursos para el ejercicio de su función? ¿Es cuánto? Gracias, senador. Señor secretario, tiene uso de la tribuna. Con su venia, senador presidente. Senador Tello, gracias por sus preguntas. Tal vez uno de los aspectos que no ha recibido suficiente atención en el debate, intenso debate sobre la reforma hacendaria en la opinión pública, es la propuesta de cambio en la estructura de las cuotas de seguridad social. Hoy en día enfrentamos una franca injusticia que contribuye a que nuestro sistema impositivo sea francamente regresivo. Un trabajador que gana un salario mínimo tiene una obligación de cuotas de seguridad social del 28% de su salario. En cambio, un trabajador que recibe como salario una remuneración de 25 salarios mínimos carga con una cuota de seguridad social de apenas el 10% de su salario. ¿Qué quiere decir esto?
En un país con 45% de pobres, la seguridad social es más cara para los que menos tienen. Esto tiene que cambiar y esto puede cambiar. Y es lo que se está proponiendo precisamente en el ajuste a las cuotas de seguridad social. Lo que se propone es una disminución sustancial en las cuotas para aquellos que ganan menos de 4 salarios mínimos, compensadas con un incremento marginal para el resto de los trabajadores. Esto implicará mayor progresividad en el sistema tributario, pero no solo eso, quitará una de las barreras importantes para la contratación de trabajadores de bajos ingresos en el sector formal. ¿Cómo vamos a lograr incorporar a más mexicanos y mexicanas a la formalidad si el propio sistema es más caro para aquellos que menos ganan? Esto lo tenemos que revertir porque es justo y porque es de sentido común. Asimismo, necesitamos un nuevo enfoque para combatir la informalidad. No podemos pretender tener un sistema fiscal sano siempre cobrándole impuestos a los mismos de siempre. Tenemos que expandir la base de contribuyentes y esto implica combatir el fenómeno de la informalidad, en el cual, al cierre del año pasado, ya estaban 2/3 partes de los mexicanos que trabajan haciéndolo en el sector informal. Pero la informalidad no es una preferencia. La informalidad es una decisión que obedece a incentivos y muchas veces a la falta de opciones. Si queremos combatir de raíz la informalidad, tenemos que cambiar los incentivos económicos para aquellos que optan por estar en la informalidad. Para eso es el régimen de incorporación que propone la reforma hacendaria. Un régimen en el cual, en un periodo de transición largo de 7 años, al principio el contribuyente únicamente con entregar la información de manera simplificada al SAT, cumplirá con sus obligaciones. Y asimismo, recibirá los beneficios de la seguridad social, pensión para el retiro, crédito a la vivienda, seguro de desempleo, la cobertura médica del Instituto Mexicano del Seguro Social, de manera subsidiada. De lo que se trata es que encontremos un atractivo poderoso para que la gente pueda optar por estar en la formalidad. De eso se trata el régimen de incorporación. Es una nueva forma de abordar el problema, es un instrumento que piensa distinto en el problema como un problema económico en el cual debemos de cambiar las reglas del juego. Finalmente, y perdón señor presidente si me extiendo en el tiempo por un minuto, con respecto a las modificaciones que se proponen al ramo 33, al fondo 1 del ramo 33, el fondo de aportaciones a la educación básica. Reiteradamente escuchamos que la deuda es un gran problema financiero para las entidades. Sin embargo, el problema más grave en materia financiera que enfrentan los estados de la República es la nómina educativa. Lo que está proponiendo la reforma es que a partir del año 2015 sea el gobierno federal quien asuma directamente el pago de los maestros. Actualmente ya proviene del presupuesto federal, pero en virtud de que existe una doble negociación, primero en la instancia federal y después en la instancia local, el crecimiento que tiene el fondo a lo largo de los años está siendo insuficiente, a pesar de ser una partida que ha tenido un crecimiento por arriba del promedio del resto del presupuesto. Esta es una medida que busca transparentar, lograr mayor eficiencia en el gasto educativo, particularmente en la nómina magisterial, pero que también implicará un alivio importante en la carga financiera que hoy enfrentan los estados de la República. Gracias, secretario. En este mismo turno y para hacer uso del comentario del Grupo Parlamentario del PRI, tiene el uso de la palabra el senador René Juárez Cisneros, hasta por 2 minutos. Con su permiso, señor presidente, señor secretario. Senadoras y senadores, habré de referirme, señor secretario, al comentario que hizo usted al inicio de su intervención relativo a los afectados por los fenómenos naturales recientemente acontecidos en nuestro país. En primer lugar,
expreso categóricamente, enfáticamente, mi agradecimiento al presidente de la República por la solidaridad y respaldo brindado a nuestras hermanas y hermanos de todas las entidades federativas que sufrieron este embate, pero sobre todo a los guerrerenses. Me consta, lo reconozco y lo agradezco. La emergencia no ha terminado. Hay que continuar salvando vidas, hay que seguir llevando comida y agua, medicinas, hay que prever un problema sanitario fuerte, hay que continuar haciendo las evaluaciones, hay que regenerar la infraestructura emergente para darle conectividad a nuestras comunidades y hay que plantear, a partir de una priorización, un enorme programa de reconstrucción en todas las entidades federativas. En el caso específico de Guerrero, señor secretario, usted lo expresó, efectivamente no se ha dimensionado aún el tamaño de la afectación para mis paisanos. La mayoría de los muertos los aportamos nosotros, la mayoría de los desaparecidos los aportamos nosotros, la mayoría de las gentes que están en albergues y desplazados los aportamos nosotros, los guerrerenses. La mitad de las hectáreas siniestradas, más de 250,000 en el campo, las aportamos nosotros. Más del 45% de las unidades ganaderas perdidas las aportó Guerrero también. Más de la mitad de la red carretera también la aportó en esta desgracia Guerrero. Y podría seguir enumerando más casos. Lo que se tiene que ver hacia adelante es que todas las entidades federativas requieren el apoyo creciente del Gobierno de la República. Ninguna entidad por sí misma tiene los recursos para hacerle frente a este problema, a esta tragedia. Hay que continuar trabajando juntos, en unidad, para salir adelante. México es más grande y Guerrero es más grande que esta desgracia. Estoy seguro que con el apoyo y respaldo creciente del Gobierno federal habremos de salir adelante. Y aprovecho para comentar si esos 5 millones de casas que están ahí desocupadas, ¿por qué no se ve un mecanismo para ver en aquellos estados donde se puedan reubicar a las gentes que hoy han perdido su vivienda? Podríamos ahí encontrar una salida inmediata que es fundamental en estos momentos para nuestras paisanas y paisanos de Guerrero y de 24 estados de la República. Es cuanto y muchas gracias, amigas y amigos senadores.